¿Cómo vamos? Soy Harold Flores y hablemos de la energía. La energía. Por allá en el comienzo fértil hemos hablado ya de cómo la humanidad ha avanzado en la agricultura, ¿cierto? Y entonces, desde el comienzo fértil, por allá entre el río Éufrates y el Tigris, allá empezó a haber mucha abundancia de granos y entonces almacenaban y empezaron a expandirse por todo el mundo. Y el ser humano utilizaba los palos, la madera, sus manos de alguna manera. Luego encontraron el hierro y vieron que podían hacer herramientas. ¿Con qué? Con el fuego. Y entonces podían ellos fundir ese hierro y hacer un elemento que les sirviera para facilitar su trabajo. Entonces eso fue creciendo y conociéndose por todo el mundo. Eso fue dando la vuelta por todo el mundo. Entonces era una época ya por allá se quedó como estancado el crecimiento. Después de que la humanidad venía con un avance impresionante de conocerse entre culturas, viajar aquí, viajar allá, no pasaban de ahí, porque la herramienta, la tecnología más alta que había era la herramienta, el poder fundir el hierro, y entonces, o el bronce, o el cobre, o lo que ellos podían, y el oro, los metales, poder fundir los metales. Entonces, pero yo me refiero a la herramienta como tal, el hierro como herramienta, ¿cierto? Como que facilitar el trabajo como tecnología. Entonces no había más, eso se quedó ahí. ¿Y cómo le parece que ya se estaba acabando los bosques? Porque pues, necesitaban que el carbón y la madera para poder vivir en las grandes, ya las ciudades, digamos, grandes ciudades, pues, en su momento grandes ciudades, sí. Entonces se fue acabando, había un problema terrible porque se estaban acabando los bosques, pero el ser humano encontró que bajo la tierra, con el paso de los miles, millones y millones de años en la formación de la tierra, cuando eran puros helechos, plantas, pues materia orgánica que se aplastó así, se convirtió toda esa madera, todo eso que pasó por miles y miles y miles y millones de años, encontró que en una parte había carbón. El ser humano encontró carbón, porque el ser humano siempre quiere ir más allá. Quiere ir más allá, que más allá. ¿Y esto por qué? Alguna cosa vio allá en el suelo que dijo, muestre a ver, aquí esto es carbón. ¿Qué es esto? ¿Qué? Carbón. Y empezaron a hacer minería. Y hágale a extraer, o de pronto también extrayendo oro, algún tipo de metales, encontraron el carbón. Pero también encontraron agua. Entonces encontraban carbón, pero encontraban agua, encontraban carbón y encontraban agua. Y qué dificultad tan enorme. Entonces, ya por ahí en los años 1700, imagínate, eso es reciente, Thomas Safarí, un inglés, tiene la necesidad de extraer el agua de esa mina de carbón, porque imagínate, a balde pues no se podía. Entonces el hombre ingenioso dijo, no, yo de manera manual saco unos pistones y hago como logro extraer esa agua. Y de alguna manera él hizo que captaba el vapor y ayudaba con esa labor manual que tenían que hacer. Y ya más adelante logran, a los 2 años, funcionar y extraer realmente la máquina de vapor. Inventan la máquina de vapor. El ser humano tiene la capacidad de encontrar otro medio de energía, el vapor. Mira, conocía el carbón, la madera, pues lo que el fuego, el agua, seguramente el viento también lo conocían, ¿cierto? Y lo aprovechaban, el viento, las épocas de los vientos, para elevar la cometa, todo eso. Entonces, pues en esa época algo harían ¿cierto? Entonces, esa energía que en su momento fue una cosa impresionante, porque de ahí se diseñó la locomotora.
que trabajaba a vapor. Y con esto fue llegando mucho más rápido. El ser humano pudo irse comunicando entre ciudades, entre partes, mucho más rápido porque pues, existía el tren que caminaba mucho más rápido que el caballo y no se cansaba. ¿Y con qué trabajaba? Con carbón. Y fueron creciendo las máquinas y después se dieron cuenta por allá un señor Rockefeller que el petróleo que estaban encontrando y que se estaba desperdiciando, tirado por ahí, porque estaban utilizando solamente un poquito para utilizar en las lámparas el querosene, el resto se desperdiciaba todo, algunos aceites de pronto sacaban, el resto se desperdiciaba completamente todo. Y este señor John D. Rockefeller encontró que podía sacar algo diferente, ¿sí? Y encontró la gasolina. Y cuando encontró la gasolina, otro señor vio que podía utilizarlo como energía para mejorar el diseño, por ejemplo, del vapor. Y entonces encontró el motor. Y encontró otro tipo de energía. Y gracias a ese tipo de energía fuimos llegando a la energía eléctrica. Entonces, la energía ha sido el medio que nos ha permitido poder estar aquí contigo hoy y en el futuro. No te olvides producir conservando.